Aquí descansan nuestros seres queridos. Y aquí vendremos también nosotros, porque la muerte es biológicamente un fin inevitable. Todo lo que vive ha de morir. Para las demás especies parece no haber problema, lo aceptan como lo que es, un hecho natural, pero los humanos somos distintos, tenemos conciencia, sabemos quiénes somos, pensamos, sentimos. Por eso cuando alguien cercano muere, experimentamos tristeza y nostalgia por su ausencia. Una pregunta surge entonces: ¿volveremos a encontrarnos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Una pregunta que en definitiva nos afecta tanto a nosotros como a los que ya se fueron, porque nosotros iremos después. Por eso el hombre ha sentido desde siempre la llamada de lo trascendente. Por necesidad, para mitigar la angustia, el miedo a dejar de ser, o porque ha tenido experiencias que le han hecho entrever ese otro mundo. Experiencias iguales a las que ahora muchos tienen. Sueños, estados de casi muerte, trances, proyecciones fuera del cuerpo. Sea por una u otra razón, o por ambas, los humanos llevamos milenios intentando comunicarnos con los muertos. No solo para tener una prueba de que después de la muerte se continúa existiendo, sino también para saber cómo es ese otro mundo que presuntamente nos aguarda. No es pues un tema nuevo. Sin embargo, en la historia reciente suele decirse que el espiritismo, la comunicación con los muertos, nació en marzo de 1848 en una casa de Hydesville, en el estado de Nueva York, cuando las hermanas Foss, entonces unas niñas, comenzaron a recibir mensajes mediante raps, golpes secos en los muebles y en las paredes, de un buhonero asesinado en aquella casa años antes. Y aunque los contactos con el otro mundo sean mucho más antiguos, ese hecho puede bien servir de referencia, porque a partir de él, la comunicación con los espíritus se convirtió en una práctica habitual en los salones de América y de Europa. La moda pasó, pero da la impresión que desde el más allá, los muertos no se resignaban a esa ruptura del diálogo, y ya que los médiums y las mesas parlantes escaseaban, buscaron otra forma de comunicarse, la que alguien menos podía imaginarse: el magnetofón. Fue el 12 de junio de 1959. Ese día, Friedrich Jürgenson obtuvo accidentalmente las primeras psicofonías mientras grababa con su magnetofón portátil en un bosque cerca de Estocolmo. No era esa su intención. Trataba simplemente de grabar el canto de determinados pájaros para ambientar sonoramente uno de sus documentales. Fue después, al llegar a casa y al escucharlo grabado, cuando se dio cuenta de que además del canto de los pájaros había otra cosa. Voces, murmullos, prácticamente ininteligibles, e incluso el sonido de un instrumento musical. Pensó que era un defecto del magnetofón o de la cinta, porque cuando había hecho las grabaciones en el bosque no había absolutamente nadie. Sin embargo, en los días siguientes, y a pesar de las precauciones que tomó, nuevas voces aparecieron en la cinta magnetofónica.
y una de ellas la reconoció inmediatamente, porque era la de su madre muerta que le decía Freddy, Freddy, mi pequeño Freddy. Se inició así una etapa apasionante, llena de logros espectaculares en un campo de experimentación totalmente nuevo, y también de sinsabores, por la incomprensión y por el rechazo que muchos investigadores mostraron ante algo tan poco científico como que desde el otro mundo los muertos quisieran comunicarse con los vivos. Pero eso era lo que realmente parecía. Aquellas voces no solamente se identificaban como personas fallecidas, sino que también usaban sus voces. Un solo ejemplo. Constantin Raudive, la figura más destacada en este campo, que a su muerte en 1974 dejó grabadas alrededor de 100.000 psicofonías, al preguntar en agosto de 1961 por Andrea, una amiga muerta, obtuvo inmediatamente esta respuesta. Sí, Andrea. Sí, Andrea. Sí, Andrea. Lejanas, apenas audibles, o como si tuvieran que apresurarse por alguna razón, las psicofonías solían y suelen reducirse a palabras sueltas o frases muy cortas. Pero no siempre es así. En alguna ocasión, lo grabado psicofónicamente desconcierta por su espectacularidad y belleza, como el coro que ahora escucharemos. Voces armoniosas cantando presuntamente desde el otro mundo, obtenidas por el investigador italiano Marcello Bacci, y que, aunque no tengan necesariamente que ver con lo religioso, recuerdan los cantos litúrgicos. La que sí tiene un claro contenido religioso es la que grabó Pedro Amorós en un castillo templario. Una voz, que escucharemos 3 veces, como si quisiera desmentir las acusaciones de herejía que se vertieron contra los miembros de la Orden del Temple, dice con voz grave y rápida: In nomine Pater et Filii. En teoría, cualquier sitio es bueno para grabar psicofonías. Como veremos después, los investigadores las obtienen frecuentemente en su propio laboratorio. Pero los lugares donde se han producido hechos luctuosos o dramáticos parecen los preferidos cuando se hace investigación de campo. ¿Por qué? Puede que, como algunos sugieren, allí quede una especie de energía remanente, como si los sentimientos acumulados en el lugar favoreciesen los fenómenos paranormales.
Puede también que todo se reduzca a que esos escenarios aportan un grado de romanticismo que estimula a los experimentadores. Sea por una u otra razón, los cazadores de psicofonías acuden a lugares como este, en el condado de Treviño, un pueblo llamado Ochate, del que solo queda en pie la torre de su iglesia, desnuda y fantasmal. Un pueblo de trágica historia, asolado por sucesivas epidemias que acabaron con casi todos los habitantes y del que los pocos que quedaron huyeron para no volver jamás. Muchos de los que, atraídos por su siniestra fama, han pasado la noche aquí, hablan de suspiros, de pisadas a su alrededor, incluso de agresiones por manos invisibles, y también han obtenido psicofonías. Oigamos un par de ellas grabadas en el interior de la torre. La primera requiere un oído atento, pero si se fijan distinguirán una lejana voz femenina preguntando qué hace la puerta cerrada. Pero aunque es lo frecuente, no siempre las psicofonías resultan de difícil audición. Cambiemos de escenario para escuchar otras tan claras como espeluznantes. Esta es la moderna y activa ciudad de Albacete. Y este es un edificio más, aparentemente. En él está instalada la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha, pero antes estuvo la Casa de la Marquesa, habitada en tiempos por doña Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. Una mujer singular, en muchos aspectos adelantada a su época, de la que se dice que celebraba reuniones donde se practicaba la magia negra. En 1954 fue acusada de haber mutilado el cadáver de su hija Margot, así como de otros hechos siniestros, entre los que figuraba el sacrificio de animales. Tengan o no que ver con aquellos acontecimientos, lo cierto es que el moderno edificio ha sido teatro de fenómenos paranormales de los que el personal de las oficinas ha sido testigo en numerosas ocasiones. Por este motivo, un equipo de investigadores dirigido por Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, y dotado con un complejo material técnico, pidió y obtuvo permiso en 1998 para realizar diversas pruebas, entre ellas la grabación de posibles psicofonías. Y fue precisamente en ese tipo de fenómeno en el que obtuvieron resultados positivos y espectaculares. Las psicofonías que se han obtenido, una de ellas, por ejemplo, dice es una voz de una niña de corta edad que parece indicar o parece decir mamá, frío y miedo. Es una psicofonía que después de los análisis que le hemos practicado con una serie de programas que estamos utilizando, nos dan una confianza y una validez de un 100%. Otra de ellas, por ejemplo,